Yo soy Xavier Querol Carceller y soy profesor de investigación en el CSIC y trabajo en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Bueno, la calidad del aire es, como lo define el Real Decreto 102, son la presencia de sustancias o formas de energía en la atmósfera que pueda producir riesgo, daño o peligro para las personas, los ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza. Entonces son, en el caso de lo que yo he hablado, es la presencia de sustancias que afectan a la salud de las personas que las respiramos. Hay en las directivas europeas contemplamos 15 contaminantes, pero de ellos hay 4 que son críticos porque los incumplimos los valores de protección a la salud humana, que son las partículas, el ozono troposférico, el benzolfapireno y el óxido de nitrógeno. Bueno, el óxido de nitrógeno es el más conocido porque nos encontramos siempre cuando en los medios de comunicación, Madrid Central, la zona de bajas emisiones de Barcelona, todo lo que está haciendo Valencia por transformar el urbanismo, pues es para reducir en este momento el óxido de nitrógeno, que es lo que desde el año 2010 Madrid, Barcelona y Granada han superado anualmente. Valencia, Bilbao y Murcia, algunos años también, ¿no? Valencia ya hace unos años que no. Y aquí el 70% viene del tráfico rodado. Las partículas en suspensión, el 35% también del tráfico rodado. Aquí la proporción es menor, pero no solamente del tubo de escape, que es un 20%, sino el otro 10% es desgaste de frenos y de ruedas. Luego tenemos un 10% de polvo de construcción y demolición, un 20% industrial, un 5% portuario, entre las más importantes, ¿no? El ozono es el contaminante más complejo que tenemos. Es un contaminante secundario, no lo emite ninguna chimenea, ningún tubo de escape, sino que se emite en Valencia óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Con la brisa se arrastra por la cuenca del Turia y cuando llega al interior, con radiación solar, se va produciendo ozono de la reacción de esos contaminantes. Entonces es muy difícil porque quitando un poco de NO2 o un poco de VOX no quiere decir que proporcionalmente se reduzca el ozono. Pero tenemos que actuar porque el 75% del territorio español está incumpliendo los valores legislativos. Y finalmente el benzolfapireno es un contaminante que era antiguo en el sentido de que en la época industrial los niveles de este aromático policíclico cancerígeno eran muy elevados. Después se disminuyó su concentración marcadamente y en los últimos 15 años ha empezado a incrementar, sobre todo en entornos rurales. Y se debe a la quema de biomasa, de calefacciones de leña, sin que se han apoyado mucho con un crecimiento desmesurado. No decimos que no sea muy positivo quemar la biomasa, lo es mucho, ¿no? Pero no se ha desarrollado una legislación que obligue al uso de calderas de bajas emisiones y a una leña o a unos pellets que sean certificados, ¿no? Hay países o regiones como el Tirol que queman mucha más biomasa doméstica y no tienen el problema que estamos creando en algunas zonas de España. Es muy complicado y muy variado. Vamos a ver, la conferencia se titula Retos científicos, políticos y tecnológicos. Por orden serían científicos, tecnológicos y políticos. ¿Por qué? Porque aún hay contaminantes que para reducirlos necesitamos saber más cómo hacerlo desde el punto de vista científico. En cambio, el tema del NO2 en las ciudades es una cuestión de reducir el tráfico. Entonces, para el NO2 se trata de reducir el tráfico urbano, pero no solamente para el NO2, sino para los gases de efecto invernadero.
¿De acuerdo? Tenemos que pensar que tenemos unas ciudades súper densas, con el desarrollo económico industrial se generó ese tipo de ciudad, y tiene muchas ventajas, porque con transporte público nos podemos mover, o andando podemos ir a muchos sitios. Pero, por otro lado, si no tenemos mucho cuidado con las emisiones domésticas y con el tráfico en esa alta densidad, generamos un problema, que es lo que nos ha ocurrido. Entonces, hay que reducir el tráfico. No sirve cambiar todo por coches eléctricos, no, porque tendríamos una ciudad colapsada de coches eléctricos. ¿De acuerdo? La erosión de ruedas, de frenos, de firme de rodadura, eso se continuará emitiendo, ¿no? Entonces, se trata de hacer el movimiento modal del transporte privado al transporte público o al transporte activo, que es andar o ir con bicicleta. Muchas ciudades han conseguido incrementar mucho más el transporte activo, porque si reduces el número de coches, ¿quién lleva a un niño andando por una autopista urbana? No puedes ni hablar, estás asfixiado en la contaminación. En cambio, si se reduce el número de vehículos, se reduce el ruido, se reduce la contaminación, la gente se siente más atraída a moverse en bicicleta o a pie, y por tanto reducir el sedentarismo, que es otro problema grande. Reducimos también el ruido, ¿de acuerdo? Además, el fraude del diésel ha hecho que vehículos diésel fabricados hasta el 2018 contaminen tanto en NO2 como los antiguos. Entonces, no sirve solo la zona de bajas emisiones, que también hay que aplicarla, ¿no? Más medidas en la distribución urbana de mercancía. Tendemos a comprar más internet. Un restaurante recibe 7 furgonetas de media al día. Esos vehículos y los taxis están dando 10 horas al día vueltas por la ciudad. Esos son los que hay que electrificar e hibridizar. Y las subvenciones, dedicarlas a ellos. Una persona que va al trabajo va media hora de ir y media hora de volver. Y además, si le damos una subvención, ¿quién se compra el vehículo eléctrico actualmente? Muchas familias de alto poder adquisitivo, para ir a trabajar todos los días con el vehículo eléctrico. No queremos que la gente vaya todos los días a trabajar con el vehículo eléctrico, y además esa familia es libre de comprárselo. Pero si es de alto poder adquisitivo, ¿por qué subvencionárselo? En cambio, la distribución urbana de mercancías, los taxis y esos vehículos sí que necesitan una inyección potente. Para el benzoalfapireno, pues obviamente lo que ha hecho el gobierno de Lombardía, en el norte de Italia, catalogar las calderas de pellets y de biomasa y de astillas de 1 a 5 estrellas, y solo dejar instalar las de 5 estrellas. Y lo que ha hecho es, a los que ya tienen una y la quieren cambiar por una de 5 estrellas, tienen el 65% de subvención a fondo perdido, ¿no? Entonces, con el ozono es el gran complejo, ¿no? Pero durante el confinamiento de marzo de 2020 a mayo del 2020, bajó el tráfico de media un 65% en nuestras ciudades. Pero lo interesante fue que para nosotros, para nuestro experimento de calidad del aire, que entre mayo y julio del 2020 aún hubo un 25% menos de tráfico en las ciudades. Y lo que hemos visto es que en las zonas interiores que reciben el ozono, los niveles del año 2020 bajaron un 10%. No durante el confinamiento, pero el confinamiento era finales de invierno, principios de primavera, donde los niveles de ozono son bajos. Aunque suban un poco, no tiene importancia. Pero sí, en el periodo estival se vio que reduciendo las emisiones urbanas bajaba el ozono en las zonas receptoras. A este paso no. Tenemos que tomarnos las cosas en serio. La noticia del 30% de la reducción del metano que ha propuesto el presidente Biden es una noticia excelente, porque ahí está definido los países que se comprometen, los objetivos cuantitativamente y cualitativamente.
El metano tiene una vida media mucho más corta que el CO2. El CO2 tiene una vida media de 1 siglo en la atmósfera. En cambio, el metano está entre 1 y 10 años. Entonces, si nosotros actuamos ahora, veremos los efectos más rápidamente, ¿no? Lo que hemos visto es que las previsiones que está barajando Naciones Unidas es o se cambia drásticamente el sistema, o no solamente no lo reduciremos un 50%, sino que incrementará un 16%. Y el incremento de la temperatura, si actuamos como ahora, como estamos actuando, será de 2,7 grados, no de 2 grados, que ya es, ¿no? Entonces hay que cambiar radicalmente, y hay que cambiar también el hecho de que cuando haya una cumbre todo el mundo empieza a hablar de esto y todo el mundo tiene interés, pero cuando se termina la cumbre y nos suben el precio de la electricidad porque sube los derechos de emisión del gas o el coste del gas, entonces nos ponemos en contra del gobierno porque la energía es cara. Nos tenemos que poner en contra del gobierno porque no se han puesto las pilas y no han hecho la transición a renovables que debían de haber hecho antes, ¿no? Entonces tenemos que evaluarnos nosotros mismos, ¿no? Y entonces no cuadra mucho que el 86% de la población española pensemos que tenemos que actuar drásticamente, pero cuando nos toca en el bolsillo un pelín, esa drasticidad se reduce mucho. Hay dos cosas, ¿no? El aire lo tenemos el futuro de calidad del aire en nuestras ciudades. En el 2005 en España se superaron los umbrales obligatorios de no superación de calidad del aire por partícula en suspensión en 49 zonas de calidad del aire. En estos momentos ninguna la está superando. Eso no quiere decir que estemos a salvo, porque la OMS nos está diciendo que los valores límite que tenemos no protegen, ¿no? Pero hemos trabajado mucho y continuaremos trabajando. Y Europa, pues en eso sí que es muy sólida en su política, ¿no? El CO2, el metano, los gases de efecto invernadero, y yo espero que la política sea real. No se trata de ser más ecologista o menos. Pensemos que le debemos el terminar con el agujero de ozono, por supuesto a Mario Molina y Crutzen, los premios Nobel que lo descubrieron, pero a dos políticos que lucharon intensamente hasta que lo consiguieron, y eran Margaret Thatcher y Ronald Reagan. No eran de un partido ecologista. Y cuando un político se cree que ha de actuar, lo puede hacer. El problema es que tenemos que convencer a países en desarrollo, porque fíjense, China emite el 30% del problema de calentamiento global. Y, por ejemplo, en el 2000 consumía el mismo carbón que Estados Unidos, en el año 2000. Ahora, exactamente, es 2,5 veces, el 250% más ha incrementado. Entonces, China parece el responsable de gran parte de esto, pero cuando dividimos las emisiones por habitante, están a la par que Europa. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por ayudar a India, a África, a China, primero porque tienen una capacidad de crecimiento de emisiones muy grande, y si no invertimos ahí, lo que hagamos no servirá nada. Segundo, porque África, su clima es mucho más frágil que el nuestro. Y tercero, porque ellos no tienen las posibilidades de adaptación que tenemos nosotros. Si tenemos calor, aire acondicionado, frío, calefacción, ellos no. Entonces es una cuestión de ética y de moral, no tanto solo de medio ambiente. Muchas felicidades, es un centro que aprecio mucho, investigadores de muchísima calidad, tocando aspectos esenciales para la protección de nuestros ecosistemas, pero también para el desarrollo, porque no olvidemos que esto de fum o fam que decíamos en valenciano antes, ahora hay una palabra que se llama sostenibilidad, que quiere decir que se puede acabar con la fam sin el fum.
Y yo creo que tenemos que proteger los ecosistemas porque son sumideros de gases de efecto invernadero, porque nos dan riqueza, porque son fuentes de productos farmacéuticos y porque los necesitamos. Entonces, el luchar además contra la desertificación pues es clave, porque se están produciendo migraciones muy grandes que tenemos que entender que es porque en su zona no llueve lo que llovía y hace mucho más calor, hay sequías muy grandes y no tienen comida y se mueven. Entonces, estos aspectos de sostenibilidad son clave y yo creo que lo serán mucho más en el futuro. Entonces, felicitarlos de corazón y desearles que no solo sean 25 años más, sino centenares.